Has llegado aquí quizás por curiosidad, o quizá porque algo en ti se ha agitado al escuchar la palabra empático. Y si es así, debes saber esto: no nos reunimos meramente para hablar de sensibilidades o sentimentalismos. No, nos reunimos aquí para invocar los patrones antiguos que acechan bajo lo que la mente moderna ingenuamente llama sentimientos. Cuando hablo del empático, no me refiero a un alma gentil que simplemente siente lo que otros sienten. Hablo de un conducto psíquico, un pararrayos a través del cual el inconsciente del mundo se vierte. Y eso no siempre es una bendición. La empatía, en su forma más popularizada, es celebrada. Sin embargo, debemos cuidarnos de los conceptos demasiado fáciles de digerir por lo colectivo. Cuando algo se vuelve popular, usualmente ya ha sido despojado de su poder. El empático, tal como lo he encontrado en sueños, pacientes y visiones arquetípicas, no es una caricatura espiritual sonriente. No, el verdadero empático es un portador de peso, un cargador de sombras que no le pertenecen, y a menudo no es consciente de las fuerzas que lo han poseído. Para comprender esto, debemos mirar más allá de lo personal, más allá incluso de lo interpersonal, porque el empático no está meramente psicológicamente sintonizado con otros. Es inconscientemente vulnerable a las corrientes arquetípicas que animan a esos otros. Imagina a un sanador de aldea en tiempos de grandes tormentas, arrodillado en un campo y vomitando sangre, no porque esté enfermo, sino porque la propia tierra ha enfermado. Eso es un empático. Transmutan lo que no les pertenece. Sienten lo que nunca fue suyo cargar. Y a menos que se vuelvan conscientes de esta función, están destinados a ser devorados por ella. En uno de mis primeros sueños, mucho antes de tener palabras para definir los arquetipos, vi a una mujer de pie en un puente sobre un abismo. No tenía ojos. Sus manos estaban extendidas al frente, temblando como si al mismo tiempo pidieran ayuda y rechazaran algo. Debajo de ella, en el pozo oscuro, había voces, muchas voces clamando en desesperación, anhelo y confusión. La mujer no podía verlas, pero las sentía, y su cuerpo cargaba el dolor de cada grito como una herida. Esa mujer es el empático. Su ceguera no es literal, es la ceguera al origen de su sufrimiento. No sabe dónde terminan las voces y dónde comienza ella. Es la esponja psíquica, pero nadie le ha enseñado a escurrirse. Hay un gran peligro en ser un recipiente abierto sin la sabiduría del recipiente. Verás, el inconsciente no tiene brújula moral. Es un caldero, tanto sagrado como caótico. Cuando un empático se abre al material psíquico de otro, ya sea intencionalmente a través de la compasión o sin querer a través de su permeabilidad energética, invita en sí mismo la materia no procesada de la sombra de esa persona. Y la mayoría de las personas caminan por la tierra con sombras largas a sus espaldas, intocadas, no amadas, temidas. Aquello que no es amado en una persona busca refugio en otra. Y el empático, si no está protegido, se convierte en ese refugio. Hay una historia del derecho tribal africano, que encontré en mis estudios, de un joven soñador que caminaba por los bordes del bosque y escuchaba los lamentos de espíritus sin nombre. Estos espíritus susurraban en sus oídos, no con palabras, sino con sentimientos, oleadas repentinas de dolor, de terror, de anhelo. El soñador comenzaba a llorar en momentos extraños, a temblar en la quietud, a reír cuando nadie había hablado. La tribu, temiendo posesión, llamó al anciano. El anciano no exorcizó a los espíritus. Le enseñó al soñador a hablar con ellos, a nombrarlos. Esa es la lección que ahora te doy. Ser un empático sin discernimiento es convertirse en un campo de juego para arquetipos rechazados. Pero ser un empático que nombra lo que carga, ese es el camino del alquimista. Quizá pienses que basta con decir, siento lo que otros sienten. Pero debes ir más profundo. ¿Por qué lo sientes? ¿Dónde entra en ti? ¿Y qué haces con ello? Porque la empatía puede ser una posesión sutil. El inconsciente es un embaucador. No siempre llega con cuernos y llamas. A veces se presenta como una compasión tan abrumadora que te ahoga. A veces llega como una necesidad de ayudar tan compulsiva que destruye tus propios límites. A veces aparece como amor hacia una persona cuya sombra se ha aferrado a tu alma y ha confundido tu cuerpo con su cementerio. He visto a empáticos enamorarse de las mismas personas que los están destruyendo. No por debilidad, sino porque han sido inconscientemente seducidos por las heridas de otros. Sienten el dolor y, al sentirlo, se convierten en cuidadores, salvadores, esponjas silenciosas. Pero hay un matrimonio oscuro en eso, lo que he llamado en antiodomía la inversión hacia el opuesto. El sanador se convierte en herido. El portador de luz se convierte en huésped de la sombra ajena.
Y cuanto más persista esta dinámica inconsciente, más el empático empieza a perder el hilo de quién es en verdad. Si eres empático, debes comprender que tu don no es simplemente emocional. Es psíquico y es arquetípico. Está sintonizado no solo con los sentimientos, sino con las corrientes colectivas que moldean a la humanidad misma. Cuando alguien entra en tu presencia, no registra solo su sonrisa o sus lágrimas. Percibe su linaje, sus dioses enterrados, sus vidas no vividas. Y a menos que hayas hecho contacto con tu propio inconsciente, a menos que hayas atravesado el inframundo de tu propia psique, serás sobrepasado. Existe la tentación en el mundo espiritual de romantizar la sensibilidad, de llevarla como una medalla. Pero en el mundo del alma, ningún don es pura luz. Toda luz proyecta sombra. Y la empatía, quizá más que cualquier otra función, invita a la sombra a salir a la superficie. ¿Sabes qué ocurre cuando una persona reprime la rabia durante años? No desaparece. Espera, encuentra un hogar en el campo psíquico. Y cuando esa persona se encuentra con un empático, especialmente un inconsciente de su propia ira no resuelta, esa rabia salta. Brinca como fuego en leña seca. Y el empático, sobrecargado, puede empezar a sentirse irritable, deprimido, inflamado, sin darse cuenta de que carga una llama que no le pertenece. Una vez traté a una mujer que lloraba sin cesar. Cada vez que entraba en mi oficina, las lágrimas fluían antes que las palabras. Al principio creía que estaba herida por sus padres, sus amantes, su mundo. Y sí, había heridas. Pero lo que se reveló tras meses de descenso cuidadoso fue esto. Había cargado con la pena no llorada de su madre, su abuela y su linaje de mujeres anteriores, todas a quienes se les prohibió llorar. Ella se había convertido en el recipiente de una sombra generacional. Y en llevar su pena, había perdido el lenguaje para la suya propia. Empáticos, si no distinguen lo que es suyo de lo que es de los demás, se ahogarán en un mar de fantasmas sin nombre. El don de sentir es sagrado, pero lo sagrado exige estructura. El recipiente debe ser lo bastante fuerte para contener el fuego. De lo contrario, el fuego consume. Hay otro sueño que debo compartir contigo. Un hombre está de pie en una catedral hecha de espejos. Camina, y cada paso resuena con voces desconocidas. Se vuelve a mirar en un espejo, esperando su reflejo, pero en su lugar ve a un niño llorando. Otro espejo, ve a un soldado gritando. Otro, una madre moribunda. Todos esos rostros lo miran y él no sabe quiénes son. Comienza a gritar, ¿cuál de ellos soy yo? Pero los espejos no responden. Solo reflejan. Esto también es el empático, perdido en los espejos de los mundos internos de otras personas, incapaz de recordar el rostro que tenía antes de comenzar a sentir el dolor de todos los demás. Si esto resuena contigo, debes preguntarte, ¿qué trabajo he hecho para conocerme a mí mismo? No en el sentido de afirmaciones o etiquetas de identidad, sino en el crisol de la confrontación. ¿Has descendido a tu propio inframundo y hablado con tu sombra? ¿Has reconocido las partes de ti que usan la empatía para sentirse importantes, necesitadas, incluso santas? ¿Has enfrentado el oscuro placer que a veces surge cuando eres el único que comprende el dolor de alguien más? Así, incluso el empático no está exento de motivos sombríos. A veces el acto de ayudar a otros es una forma de evitarse a uno mismo. A veces la cara de cargar con el sufrimiento ajeno es más cómoda que el silencio de enfrentar el propio. Somos criaturas extrañas. Vestimos nuestra evasión con virtud. Y el inconsciente, siempre sutil, sonríe tras el velo. La empatía no es salvación. Es un umbral. Para cruzarlo con sabiduría, debes aprender el arte de los límites. No los muros rígidos de la defensa, sino la membrana porosa pero discerniente del alma individuada. Decir, te siento, pero no me convierto en ti. Decir, veo tu herida, pero no la albergo en mi psique. Decir, ofrezco presencia, no posesión. Y a menos que hayas hecho contacto con tu propio inconsciente, a menos que hayas atravesado el inframundo de tu propia psique, serás sobrepasado. Existe la tentación en el mundo espiritual de romantizar la sensibilidad, de llevarla como una medalla. Pero en el mundo del alma, ningún don es pura luz. Toda luz proyecta sombra. Y la empatía, quizá más que cualquier otra función, invita a la sombra a salir a la superficie. ¿Sabes qué ocurre cuando una persona reprime la rabia durante años? No desaparece. Espera, encuentra un hogar en el campo psíquico. Y cuando esa persona se encuentra con un empático, especialmente un inconsciente de su propia ira no resuelta, esa rabia salta. Brinca como fuego en leña seca. Y el empático, sobrecargado, puede empezar a sentirse irritable, deprimido, inflamado, sin darse cuenta de que carga una llama que no le pertenece.
Una vez traté a una mujer que lloraba sin cesar. Cada vez que entraba en mi oficina, las lágrimas fluían antes que las palabras. Al principio creía que estaba herida por sus padres, sus amantes, su mundo. Y sí, había heridas. Pero lo que se reveló tras meses de descenso cuidadoso fue esto. Había cargado con la pena no llorada de su madre, su abuela y su linaje de mujeres anteriores, todas a quienes se les prohibió llorar. Ella se había convertido en el recipiente de una sombra generacional. Y en llevar su pena, había perdido el lenguaje para la suya propia. Empáticos, si no distinguen lo que es suyo de lo que es de los demás, se ahogarán en un mar de fantasmas sin nombre. El don de sentir es sagrado, pero lo sagrado exige estructura. El recipiente debe ser lo bastante fuerte para contener el fuego. De lo contrario, el fuego consume. Hay otro sueño que debo compartir contigo. Un hombre está de pie en una catedral hecha de espejos. Camina, y cada paso resuena con voces desconocidas. Se vuelve a mirar en un espejo, esperando su reflejo, pero en su lugar ve a un niño llorando. Otro espejo, ve a un soldado gritando. Otro, una madre moribunda. Todos esos rostros lo miran y él no sabe quiénes son. Comienza a gritar, ¿cuál de ellos soy yo? Pero los espejos no responden. Solo reflejan. Esto también es el empático, perdido en los espejos de los mundos internos de otras personas, incapaz de recordar el rostro que tenía antes de comenzar a sentir el dolor de todos los demás. Si esto resuena contigo, debes preguntarte, ¿qué trabajo he hecho para conocerme a mí mismo? No en el sentido de afirmaciones o etiquetas de identidad, sino en el crisol de la confrontación. ¿Has descendido a tu propio inframundo y hablado con tu sombra? ¿Has reconocido las partes de ti que usan la empatía para sentirse importantes, necesitadas, incluso santas? ¿Has enfrentado el oscuro placer que a veces surge cuando eres el único que comprende el dolor de alguien más? Así, incluso el empático no está exento de motivos sombríos. A veces el acto de ayudar a otros es una forma de evitarse a uno mismo. A veces la cara de cargar con el sufrimiento ajeno es más cómoda que el silencio de enfrentar el propio. Somos criaturas extrañas. Vestimos nuestra evasión con virtud, y el inconsciente, siempre sutil, sonríe tras el velo. La empatía no es salvación. Es un umbral. Para cruzarlo con sabiduría, debes aprender el arte de los límites. No los muros rígidos de la defensa, sino la membrana porosa pero discerniente del alma individuada. Decir, te siento, pero no me convierto en ti. Decir, veo tu herida, pero no la albergo en mi psique. Decir, ofrezco presencia, no posesión. Sin arrastrar, ofrecen presencia, no rescate. Y lo más importante, recuerdan que no es su trabajo cargar con el mundo. Su tarea es sostenerse a sí mismos con tal integridad que el mundo recuerde cómo sostenerse por sí mismo. Ahora llegamos al umbral, no de la desesperación, sino de la transfiguración. Todo lo que se ha dicho, todo lo que ha sido desenterrado de las cuevas de tu mundo interior, ahora pide una sola cosa. No admiración, no análisis, sino encarnación. El empático que ha caminado por la oscuridad, que ha mirado hacia adentro con honestidad implacable, emerge no como un sanador roto o una esponja perpetua, sino como algo mucho más raro, una presencia iniciada, un recipiente vivo del ser que entiende que la empatía no es absorción, es alquimia. Es el fuego a través del cual el sufrimiento es reconocido, no adoptado, es atestiguado, no poseído, transformado, pero nunca robado. Cuando el empático se vuelve consciente, ya no entra en habitaciones escaneando en silencio el dolor que debe arreglar. En cambio, camina como un espejo, no de los que reflejan heridas, sino de los que muestran a los demás lo que han olvidado de sí mismos. Se convierten en lo que llamo el místico herido, no porque sigan sangrando, sino porque sus cicatrices se han vuelto símbolos. Símbolos de haber sobrevivido a la unión con el inconsciente y haber regresado con sabiduría. Sin embargo, hay un peligro sutil aquí. Porque a medida que el empático se empodera, otro arquetipo se agita desde lo profundo. El mago, aquel que ha visto a través de la ilusión y aprendido los secretos del intercambio energético. El que puede hablar con otras sombras sin pestañear. Pero este mago, si no está anclado en la humildad, comienza a creer que está por encima del sufrimiento. Se deja seducir por la visión. Convierte la sabiduría en arma, la empatía en manipulación. Y el ciclo se repite, esta vez con disfraces más ingeniosos. Así que ten cuidado. La iniciación no es una insignia final, es una vigilancia de por vida. Ser un empático consciente es despertarse cada día y preguntarse, ¿esto es mío? ¿Estoy sintiendo fusionándome? ¿Estoy sanando controlando? ¿Estoy presente o actuando? Estas preguntas no son signos de duda, son signos de madurez.
El empático consciente ya no teme a la incertidumbre, ya no corre a calmar o arreglar. Permite el silencio. Permite que el otro esté roto sin apresurarse a ser su salvador. Confía en la propia inteligencia de la psique, sabiendo que a veces el dolor es la puerta, no el enemigo. ¿Y qué ocurre con las relaciones? Aquí también todo cambia. El empático inconsciente se siente atraído por los heridos, los caóticos, los narcisistas, no porque sea ingenuo, sino porque una parte de él cree que debe probar su valor a través de la resistencia. Son atraídos hacia quienes reflejan a su niño interior no sanado, aquel que aprendió que el amor debía ganarse con sufrimiento. Pero el empático consciente empieza a anhelar claridad. Busca a quienes lo ven, no solo lo necesitan. Construye vínculos enraizados no en el trauma, sino en la verdad. Y si llega a la soledad, ya no la llena con los fantasmas de almas rotas. Se sienta con ella. Escucha. Deja que el silencio hable. Es aquí donde el empático reclama su verdadero don, no como receptor de dolor, sino como revelador de alma. Ya no atenúa su intuición para mantener cómodos a los demás. Ya no retuerce sus límites para evitar el abandono. Entiende que decir no es rechazo, es protección de lo sagrado en su interior. Una vez soñé con un lago, quieto, plateado, infinito. A lo largo de su orilla estaban aquellos que había conocido, estudiantes, pacientes, incluso yo mismo diferentes edades. Cada uno miraba al lago con la esperanza de encontrar respuestas. Y en el centro, una única figura permanecía intacta, sin ser tocada por ondas o viento. No pronunciaba palabras, simplemente era. Y todos los que miraban en sus ojos se veían a sí mismos, no sus heridas, no sus necesidades, sino la imagen de lo que podían llegar a ser. Creo que este es el destino del empático despierto. Convertirse en un espejo, no del dolor, sino del potencial. Caminar no como mártir, sino como recordatorio. Sentir no todo, sino solo lo verdadero. Cargar no con el sufrimiento del mundo, sino con la vibración de la integridad. Y al hacerlo, no abandona el camino del sentir. Lo trasciende, lo transmuta. Se convierte en lo que la alquimia siempre señaló, la unión de opuestos, el corazón y la columna, la palma abierta y la raíz enraizada, el sanador y el humano. Así que si te ves en estas palabras, si has reconocido en tus propios sueños los símbolos de la entrega excesiva, del hambre emocional, del agotamiento sagrado, entonces te digo esto no como condena, sino como invitación. Aléjate de las sombras que no son tuyas. Gira hacia adentro. Enfrenta el silencio del que huiste. Habla con las partes de ti que se fusionaron para sobrevivir. Honrálas, agradécelas y luego libéralas. No eres una esponja. No eres un sacrificio. No estás roto para la comodidad de otros. Eres un umbral vivo, un lugar donde la energía se convierte en significado. Un lugar donde el dolor se encuentra, no se traga. Un lugar donde la empatía se convierte en sabiduría. Y si puedes sostener esto, este fuego sutil, esta claridad delicada, entonces no solo sobrevivirás a tu sensibilidad, la santificarás. Caminarás entre los fantasmas del mundo y ya no serás perseguido. Serás testigo del dolor sin penitencia. Sentirás sin caer. Y lo más importante, regresarás a ti mismo, no como rescatador, sino como alma.